Hola a todas y todas, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Carolina, y a todos también por unirse a este panel que se titula Derechos y Daños Trans, una mirada comparada y situada. Este panel se da en el marco de la presentación del libro Trans Rights and Wrongs, editado por nuestra profesora Isabel Cristina Jaramillo, en coautoría con la profesora Laura Carson. Tenemos nos van a acompañar en este panel presentando sus ponencias la profesora Laura Saldivia. Ella es abogada y ha recibido los títulos de doctora y magíster en Derecho de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Es profesora en temas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Maestría en Derecho de la Universidad de Palermo y distintos programas de especialización de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La profesora Laura Saldivia también es profesora de temas en la carrera de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Trabajó por la Secretaría de Derechos Humanos como asesora jurídica y en el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur como responsable de proyectos de investigación. Sus áreas de trabajo incluyen laicidad, sexualidad y derecho, ciudadanía, igualdad y no discriminación, temas sobre los cuales ha publicado libros en español y en inglés y también artículos en revistas especializadas. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Subordinaciones Invertidas sobre el derecho a la identidad de género. También contamos con la ponencia de la profesora Isabel Cristina Jaramillo. Ella es abogada de la Universidad de los Andes con honores y doctora de la Escuela en Derecho de Harvard. Es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, donde dirige también el área de teoría jurídica y es coordinadora de la Red Latinoamericana de Académicas del Derecho, Red ALAS. Su trabajo académico se ha centrado en la pregunta por la reforma legal feminista y lo que ha dejado a las mujeres, con especial atención a las reformas sobre cuotas, aborto y violencia. Ha ocupado múltiples cargos en la administración universitaria, directora de investigaciones, directora del doctorado y la maestría en Derecho, y actualmente es directora del área de teoría jurídica. Ha trabajado como consultora del Gobierno Nacional y la rama judicial en temas de género y derechos humanos. También ha obrado como experta ante el Congreso de la República y también ha trabajado como conjuez de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. En el 2017 fue nominada por el presidente Juan Manuel Santos a la Corte Constitucional. También tenemos la presencia de Matilda González, abogada graduada de la Universidad de los Andes, máster en Derecho Internacional de American University, Washington College of Law, quien también ha trabajado en la Relatoría sobre Derechos de Personas LGBTI en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como becaria. En Colombia diversa como abogada, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como referente técnica del enfoque diferencial en la dirección de niñez y adolescencia. Ha escrito para medios como El Espectador, Cromos, Vice, El País Internacional y Open Democracy. Co-creadora, junto con El Espectador, del canal de YouTube La Prohibida. Coautora también del informe Mapeo Legal Trans, ediciones 2016, 2017 y 2020, del International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. Ha sido consultora también de la International Civil Liberties Organization y fue secretaria de las Mujeres y Equidad de Género de la Alcaldía de Manizales en el 2020. Primero contaremos con la ponencia de la profesora Isabel Jaramillo, de la profesora Laura Saldivia, que se titula Las personas trans y el desarrollo del discurso de los derechos humanos en Argentina. Entonces le cedo la palabra a la profesora Laura. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación al Centro de Investigaciones Sociojurídicas y desde ya a Isabel Jaramillo y al resto de la gente colaborando con este evento. Yo pensé en comenzar mi presentación con una pregunta que suele hacerse en los eventos en los que participo ya hace tiempo tratando estos temas, que es ¿por qué Argentina se transformó en líder en el mundo en temas vinculados a la protección de los derechos de las personas LGBT? ¿No? ¿Por qué de golpe un país periférico en el sur del mundo está liderando, pero no solo a nivel regional latinoamericano, sino en el mundo está liderando en la materia? Me parece que esa es una pregunta muy, digamos, de mucha complejidad, ¿no?, en su respuesta.
voy a intentar sintetizar esa complejidad, espero que así sea posible, si no en las preguntas desde ya respondo cualquier duda que quede. Pero desde ya la primera respuesta a este tema tan complejo tiene que tener un anclaje histórico político, ¿no? Y pensar, bueno, ¿cuál ha sido ese evento histórico que ha hecho que los derechos humanos tengan tanta centralidad en este país? Y para eso nos tenemos que remontar a la última dictadura militar que tuvo lugar entre el año 76 y el año 83, que fue una dictadura especialmente virulenta, donde se cometieron muchas atrocidades, violaciones masivas a los derechos humanos, y razón por la cual exigió, ¿no?, en el retorno a la democracia, exigió que se haga algo con todas esas consecuencias que había tenido que había generado, ¿no?, la dictadura, vinculada a cuestiones clásicas de los derechos humanos, ¿no? Pensemos desapariciones forzadas, torturas, secuestros, ¿no? Todo este tipo de crímenes asociados al derecho tradicional de los derechos humanos habían tenido lugar en Argentina, y un grupo de activistas que activaron en el exterior, ¿no?, sobre todo abogados exiliados tanto en México, en España, en Francia, durante esos años de dictadura militar, en el exterior lo que hicieron fue abrir canales de, digamos, espacios donde poder reclamar con relación a lo que estaba ocurriendo en Argentina, que eran, ¿no?, las desapariciones y todos estos crímenes que estaba cometiendo el gobierno militar. De forma muy articulada, bueno, esa es toda una historia para tener en cuenta, ¿no? Cómo el mundo internacional de los derechos humanos, que está totalmente oxidado por la Guerra Fría, ¿no? El eje de la Unión Soviética con el eje occidental, digamos, no estaban en comunicación, por lo tanto todos los mecanismos existentes en el sistema internacional de derechos humanos estaban totalmente oxidados, como les digo. Estos abogados, tanto de Chile, de Argentina y de otras dictaduras de Latinoamérica, pero donde los abogados argentinos fueron quienes tomaron un protagonismo mayor, y empujaron e hicieron que todos esos mecanismos empezaran a funcionar, ¿sí? Empezaran a dar algún tipo de respuesta o mostrar algún tipo de interés con relación a lo que estaba ocurriendo en el Cono Sur. Entonces, esto es importante porque ahí es donde se empieza a desarrollar la idea del discurso de los derechos humanos, o sea, usar los derechos humanos como mecanismo para reclamar por la violación de derechos que estaba ocurriendo. Y lo interesante es que cuando viene la democracia, vuelve la democracia en el año 83, muchos de estos abogados, activistas, familiares de detenidos desaparecidos, retornan del exilio a Argentina y van a ocupar lugares importantes en la política argentina. Y van a seguir trabajando justamente para poder hacer frente a las consecuencias que dejó esa dictadura. Y entre todas este trabajo que realizaron, uno para destacar, en realidad hay varias acciones para destacar, pero una son el emblemático juicio a la Junta, donde Argentina fue el primer país en el mundo en enjuiciar a sus propios genocidas, ya no un tribunal internacional, sino un tribunal local. Y lo otro que conforma fue una comisión de verdad, la CONADEP, que también revisó, recopiló en solo 9 meses cerca de 9.000 desapariciones y asesinatos y crímenes. Entonces, ahí lo que vemos es un activismo muy fuerte, año 83, 84, 85, muy poderoso, donde se termina, ¿no?, de afianzar el discurso de los derechos humanos. El primer presidente electo democrático, Alfonsín, en ese momento, hizo de los derechos humanos parte de su plataforma política, y por eso es que fue elegido. Esto también es importante, que no fue solo que del activismo, ¿no?, el discurso de los derechos humanos tomó forma, sino que también el gobierno de la transición lo abrazó, ¿no?, la idea de ver cómo hacer frente a esas violaciones de derechos humanos. Entonces, es importante hacer referencia a esta historia muy particular argentina, que nos va a permitir entender cómo es que luego la protección de los derechos humanos y el discurso al respecto se va a extender a otras áreas. Entonces, durante los 80, tenemos principalmente, la atención estaba puesta en las violaciones a la pasada dictadura, pero
En paralelo, otros grupos, ya sean feministas, personas gays, homosexuales, en ese momento era la Liga de Personas Homosexuales o de Gays y Lesbianas, ¿sí? En los 80 eran como los grupos que existían, van a empezar a articular con distintos grupos sociales, con distintos organismos también sociales, ya sean de derechos humanos, las organizaciones principales de derechos humanos, o sindicatos, partidos políticos, organizaciones estudiantiles, y van a tejer toda una red eh, con el objetivo justamente de crear foros públicos para sus reclamos. Al principio, en los 80, por más que era un momento de mucha de esta sensación de libertad muy fuerte, ¿no? Después de la represión, de la dictadura, los primeros años no es que de un día para otro los argentines aceptaron a las personas LGBT, o sea, no fue así, esto sería tergiversar un poco la historia. Pero sí es cierto que el activismo en los derechos humanos fue tomado como plataforma, como base por activistas de LGBT, y luego va a ser IQ+, que van a empujar esas fronteras de protección de los derechos humanos. Hay que tener en cuenta hechos como el HIV-Sida, ¿no? La irrupción de esta epidemia hizo que el Estado por primera vez hiciera cargo de una problemática que aquejaba principalmente a personas homosexuales, ¿no? Esto es como la primera irrupción en el ámbito público, desde protección del Estado, ¿no? de estas personas. Y luego en los 90 lo que vemos, digamos, ubiquémonos en los 90, es la década de las redes, surgen las redes, ¿no? Aparece Internet, año 96, y se tejen todas estas redes muy fuertes, y lo que vamos a tener también es todas esas articulaciones que se crearon ya a partir de los 80 y que se van a afianzar en los 90, van a estar cada vez más fuertes y se van a ver principalmente fortalecidas por las posibilidades tecnológicas, ¿no? De crear esta suerte de redes y contactos. En los 90 va a ser irrupción con un protagonismo político importante, las personas travestis y transexuales. En ese momento todavía ni siquiera se usaba la terminología transgénero, ¿no? Que es una terminología más de los 2000, pero empiezan a crearse las primeras organizaciones de travestis y transexuales en Argentina, organizaciones de la sociedad civil, y van a tejer estas alianzas muy fuertes, sobre todo, por ejemplo, con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas de Plaza de Mayo, con las organizaciones históricas de derechos humanos. Ahí hay anécdotas muy interesantes para contar justamente esos momentos de encuentro, por ejemplo, en la Plaza de Mayo. Ahí todos los jueves se hace una emblemática ronda donde las abuelas y madres de Plaza de Mayo caminan como forma de exteriorizar sus reclamos con relación a los bebés apropiados, y ahora voy sobre esto, y hay un momento donde las travestis aparecen en escena y se abrazan a una de las líderes de las Madres de Plaza de Mayo, donde ella, Eve Bonafini, dice, ustedes son las desaparecidas de la democracia, ¿no? Les dice a las personas transgénero. Entonces, esto lo cuento como algo que nos permite, ¿no? Imaginarnos cómo fue, ¿no? Esa alianza, ese encuentro, donde los derechos humanos provocaron, ¿no? Esa unión, ese encuentro. Entonces, tengan en cuenta, y acá tal vez me pasé dejé algo sin decir, que una de las cosas que los 80 por las que se luchó con relación a las consecuencias que dejó la dictadura fue la historia de los bebés apropiados. Durante la dictadura muchas mujeres embarazadas fueron secuestradas y llevadas a campos clandestinos de detención donde dieron a luz. Y lo que ocurría en estos campos es que ellas eran desaparecidas, por lo general, o podían ser arrojadas al mar en vuelos de la muerte, o distintas técnicas espantosas de desaparición de personas, y les bebés recién nacidos eran apropiados por distintas personas, ya sean personas vinculadas a los militares que estaban desapareciendo a las madres de estos bebés, o incluso en algunos casos dados
en adopción de buena fe a algunas familias, pero por lo general había un vínculo estrecho entre quienes se quedaban con esos bebés apropiados y quienes eran responsables de la muerte de las madres de esos bebés. Entonces la historia de la apropiación de bebés durante la dictadura hizo que un derecho que hasta ese momento ni siquiera se articulaba como derecho, pasara a articularse como derecho, es el derecho a la identidad. El derecho a la identidad se conforma justamente en los 80 en el marco de esta historia que estoy contando, y va a ser muy fuerte en Argentina, ¿sí? Hasta el día de hoy, cuando aparece alguna persona hoy adulta que es uno de esos 500 bebés que fueron apropiados durante la dictadura y recupera su identidad, se produce una alegría colectiva que es realmente notable, ¿sí? Aparece en todos los medios y todo el mundo menciona, ¿no?, el evento de que una persona, ahora hay cerca de 135 personas que recuperaron su identidad, me apareció este cartel, ok. Que recuperaron su identidad, y quedan todavía un montón más desrecuperadas. Lo interesante de la conformación de este derecho a la identidad es que las personas trans van a tomar esta historia, ¿sí?, van a tomarla como plataforma y van a utilizar este discurso de los derechos humanos referidos al derecho a la identidad, y le van a hacer extensivo al derecho a la identidad, al derecho a la identidad de género, ¿sí? Así como por un lado estaba en juego el derecho a la identidad biológica, ¿sí?, de poder conocer quiénes fueron sus padres, sus madres, sus tíos, sus abuelos. En este caso el derecho a la identidad se va a extender a otra vertiente, ¿no?, a otra faceta de este derecho, que va a ser a la identidad de género. Y esto es cuando se va a ir conformando durante la década del 90 y hasta el día presente. Entonces, esa sería, digamos, una forma de entender por qué en Argentina es, ¿no?, un país donde el derecho a la identidad de género, o los derechos en general vinculados a las personas LGBT, tienen tan fuerte prevalencia, que es porque se supo articular ese discurso de los derechos humanos con los derechos de estos grupos, ¿sí? Y el mérito es principalmente al activismo, el mérito de esta vinculación es del activismo LGBT, ¿sí?, que fueron capaces de hacer esto. La historia del reconocimiento de los derechos de las personas LGBT en Argentina, yo diría que es parte de un proceso social de formación de significados constitucionales, ¿sí?, que se extiende al ámbito internacional, ya sea de forma, digamos, de manera bien formal o de una manera más informal, ¿sí?, a través de lo que se conoce como el soft law, ¿sí? Son un conjunto de interacciones entre la sociedad civil y las estructuras estatales e internacionales. Y ahí hay un montón, me queda poco tiempo, pero yo podría contar desde el proceso de organización del movimiento, la lucha en la calle, el vaivén de las posiciones entre el Poder Ejecutivo y algunos fallos de la Corte con relación a casos de reconocimiento de la personería jurídica de ONGs o de ONGs que defienden los derechos de las personas LGBT, litigios de interés público vinculados al HIV-Sida, la reforma de la Constitución del año 94 es central. En Argentina se modificó en el año 94 y se constitucionalizó, o sea, se incorporó con jerarquía constitucional a los principales tratados internacionales de derechos humanos. Después, a nivel Ciudad de Buenos Aires, hubo también un montón de instancias, reconocimientos de unión civil, un artículo de la Constitución de la ciudad que reconoce la orientación sexual como motivo prohibido de discriminación, casos vinculados a la pensión por fallecimiento de pareja homosexual, litigio por la denegación del matrimonio a personas del mismo sexo, cabildeo de todo tipo en todas instancias, ¿no? Incluso los casos donde se reclamaba por el cambio de nombre y sexo. Y también es importante mencionar, cómo no, la resistencia del clero y de los sectores conservadores, ¿no? Porque esa resistencia era como combustible, ¿no?, que se agregaba a los reclamos de parte de los grupos LGBT y Q+, ¿sí? Entonces, son un montón de instancias, un montón de hechos que son parte de la construcción de la importancia de estos derechos, del derecho a la identidad de género o de la ley de matrimonio igualitario, ¿sí?, que en Argentina también va a ser el primero en la región,
y uno de los primeros países en el mundo, reconocer la institución matrimonial con exactamente los mismos beneficios que tenían las personas heterosexuales para las personas homosexuales. ¿Sí? Esto fue en el año 2010 y en el año 2012 se sanciona la Ley sobre el Derecho a la Identidad de Género. Esta ley, la Ley sobre el Derecho a la Identidad de Género, es una ley que va a venir a disrumpir, no sé si está bien dicho, que va a venir a generar muchas transformaciones, a invertir un montón de subordinaciones digamos, que generaban, que implicaban la falta de protección de derechos de las personas LGBT. Entonces, la ley, una de las cosas que está basada en 3 pilares, y acá voy a ir súper rápido, por supuesto puedo, digamos, después responder cosas más detalladas si necesitan, pero son 3 pilares. Primero, se permite la modificación del sexo en los DNIs. ¿Sí? El DNI serían los documentos nacionales de identidad, en cualquier documento, las partidas de nacimiento, una persona puede modificar su sexo en estos documentos. El segundo punto es que se reconoce la realización de tratamientos hormonales o quirúrgicos de forma gratuita, van a estar integrados al programa médico obligatorio del país. ¿Sí? Y el tercer punto es que se reconoce el derecho a la niñez trans, ¿sí? Se reconoce sin límite de edad que las niñas pueden decidir su propio género. Con una limitación con relación al tema de los tratamientos. ¿Sí? Para las personas menores de edad no se autorizan o se autorizarían el tratamiento si interviene un juez, pero en el caso de la modificación registral en los documentos de identidad, solo hace falta la voluntad de la persona menor de edad con el acompañamiento de los padres. ¿Sí? Y lo que vemos de esta ley es que, por un lado, hace que digamos, la autopercepción del género es el único criterio válido para establecer el género de una persona, y una de las cosas que genera es que termina subordinando el conocimiento médico a la ley, ¿sí? Cuando siempre el derecho en realidad actuó como lacayo del conocimiento médico. ¿Sí? En este caso es el conocimiento médico el que se somete a la norma, donde lo que le está diciendo la norma es: no me interesa toda tu patologización, no me interesa tus disforias de género, todos esos trastornos mentales en las que subsumís todas las cuestiones trans, sino que lo que importa, ¿no?, es lo que dice la ley, que es la autopercepción como el único criterio válido. ¿Sí? El cuerpo no va a ser destino de género, ¿sí? No puede ser destino de género, sino solo lo que cada persona determina con relación al género. ¿Sí? Entonces la biología, si uno creyera que esa biología es algo objetivo, determinado así de forma, sin mayores dudas, cosa que yo no creo que es así, pero para quienes creen que es fácil poder determinar si un cuerpo es de varón o mujer, conforme ciertos criterios, lo cierto es que esto queda totalmente supeditado a la subjetividad personal. ¿Sí? Y lo otro interesante es que el Código Civil también va a quedar, en este caso, supeditado a los derechos humanos, a la Constitución. Ustedes saben que tradicionalmente siempre el mundo de la Constitución y del Código Civil se movieron como por compartimentos separados, hasta estancos, me atrevería a decir, ¿no?, con poca conexión entre sí. Bueno, esta ley obliga a que el Código Civil se inserte en el mundo del derecho constitucional y que hable una idea distinta sobre la persona, ¿sí? Sobre las capacidades de las personas, sobre el entendimiento que se puede tener sobre las personas, y de hecho esto se va a ver en Argentina cuando en el 2015 se modifica el Código Civil y se ayorna mejor a la propuesta de la ley sobre el derecho a la identidad de género y su autopercepción, y al hecho de que las niñas pueden tomar una decisión sobre su género, ¿no? Ahí hay todo un tema de la capacidad de las personas, que es el artículo 26 del Código Civil, que incluso mejora la ley sobre el derecho a la identidad de género en lo que respecta a las personas menores de edad. ¿Sí? Acá es interesante, como experiencia, Argentina es el primer país en el mundo en reconocer la identidad de género de una persona menor de edad, ¿sí? Que es la experiencia de Luana, que les recomiendo que la busquen en internet, porque es una experiencia muy interesante
de seguir. Esto fue en el año 2013, un año después de la sanción de la ley. Y después el otro tema, que lo menciono así muy rápido, abuelo de pájaro, es lo que ocurre acá con relación a la producción normativa periférica versus las familias jurídicas de jurisdicciones prestigiosas, ¿no? La idea del conocimiento del saber. ¿Dónde se gesta el conocimiento del saber, ¿sí? En materia de identidad de género? El conocimiento del saber en materia de identidad de género se gesta, ¿sí? En los propios protagonistas de esta historia, o sea, van a ser los activistas en temas de derechos de las personas transgéneros quienes van a crear todo este acervo de conocimiento que se va a materializar en normas con relación a esta temática. Entonces, ahí hay una inversión, ¿no? Y la otra inversión que me parece interesante es que el centro desde donde va a salir no solo es de personas consideradas periféricas o en los márgenes como son las personas trans, sino que también va a venir de un país que también se considera un país periférico, o sea, que por lo general no es producto del conocimiento, como es Argentina o como es el sur global, si quieren ponerlo más, porque luego va a seguir India, van a seguir un montón de otros países en el sur global que también van a estar liderando en esta producción del conocimiento. Entonces, ahí lo que vemos es una inversión, ¿no? de cuál es el centro y cuál es la periferia, ¿no? En materia de identidad de género, el centro de producción normativa se descoloca, no está más en el norte, ¿sí? Pasa a estar en el sur. El norte va a emular, va a acompañar, va a aprender, ¿sí? Pero desde el sur se va a irradiar, se va a extrapolar esto. Y no solo desde el sur, sino también desde esta producción en los márgenes, como son los principios de Yogyakarta, cuyos protagonistas son quienes elaboran estos principios que van a ser adoptados ya sean por países o por el sistema internacional de derechos humanos. Entonces, me parece que la experiencia del derecho a la identidad de género debe rescatar también esta faceta importante acerca de dónde está localizada la producción del conocimiento, ¿sí? Bueno, creo que lo voy a dejar por acá, me queda pendiente, pero lo puedo dejar para las preguntas, comentar sobre los enormes avances que hubo en muy pocos años en un montón de temas como lenguaje inclusivo, tema de cupo trans, toda la cuestión, bueno, hay un montón de otras temáticas, el tema de la X, que ahora hace solo 2 semanas en Argentina se incorporó la X como denominador en los documentos de identidad. Bueno, todos esos temas muy nuevos que se derivan de toda esta historia que estoy contando, quedan para una próxima charla. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Laura, y muy interesante la reflexión entre la relación de la dictadura, los derechos humanos y los derechos de las personas trans. Aprovechando el tiempo que nos queda, vamos a escuchar a la profesora Isabel Cristina Jaramillo. Ella va a presentar una ponencia titulada La historia del reconocimiento de la identidad de género como fuente de daños en Colombia. Entonces, te cedo la palabra. Gracias, Joshua. Espero que me estén escuchando bien. Veo que sí. Pues lo primero que debo decir es que quiero aprovechar la presentación para hacer algo que es un poco más que lo que anuncia el título y tal vez también un poco menos. Entonces voy a utilizar esta presentación. Me da mucha envidia mi amiga Laura con su capacidad para seducirnos, pero yo voy a usar esta presentación y entonces quiero empezar por contarles cuál es el proyecto en el que estuvimos vinculadas Laura y yo, pues cuáles fueron algunos de sus lineamientos, algunas conclusiones de ese estudio comparado, y después voy a dar como algunos elementos del caso colombiano y unas reflexiones a propósito del caso colombiano. Este proyecto fue un proyecto auspiciado por la Academia Internacional de Derecho Comparado, que propuso que se hiciera un estudio comparado sobre cómo estaba regulado el estado civil de las personas trans en el mundo. Los resultados de ese estudio comparado se presentaron en julio del 2018 en la ciudad de Fukuoka, en Japón. Lo particular, digamos, del estudio es que los reporteros o las personas que construyeron capítulos sobre cada uno de los países fueron contactados a través de las redes que tenía la Academia
Internacional de Derecho Comparado, nosotros le agregamos a algunas personas a través de nuestros contactos personales, pero también personas que ya habían publicado en este campo y que podrían agregar algunos capítulos. El trabajo que se presentó finalmente, o los reportes, siguiendo la metodología de la academia, se hace a partir de unos cuestionarios. El reportero, digamos el encargado de hacer el estudio comparado, construye un cuestionario y ese cuestionario se entrega a académicos en cada uno de los países para que den cuenta del estado de la cuestión. Entonces, el estudio comparado sobre todo nos da luces en ese sentido o en relación con esa pregunta. ¿Cuál es el estado de la cuestión del estado civil de las personas trans? Nosotros lo modificamos un poco y en el cuestionario quisimos abarcar además algunos aspectos, digamos, de la historia o del activismo detrás de la materialización de esos derechos, pues el activismo o la falta del activismo, y la información que los reporteros pudieran tener sobre la vulneración de derechos en sus respectivos países. En esta construcción participaron Emilio Lebuc, que también escribió un texto sobre movilización trans, un texto que fue su tesis de maestría, hasta donde no ha sido publicado, Guillermo Estupiñán y también Joshua Daza. Ahora, una de las características de ese estudio es que terminaron estando sobre representados los países europeos, en realidad los países americanos casi que estuvieron allí por los contactos personales que yo tenía, y bueno, Laura, entre otras, que es una gran amiga desde hace mucho tiempo, cuyo trabajo admiro mucho, y fue un sesgo que no se pudo corregir a pesar de que buscamos autores en otros lugares. En algunos lugares los autores nos decían que era un tema demasiado delicado y que, no siendo ellos expertos ni activistas, preferían no abordarlo, ¿no? Eran profesores de derecho civil y aún si nosotros pensábamos que las preguntas eran bastante neutrales, eran un reporte del estado de las cosas, esos profesores negaron la invitación. Entonces, y los contactos, digamos, de la academia son contactos muy europeos. Entonces, una de las características de este estudio es que está sobre representado Europa, lo que genera, y es interesante en relación con lo que Laura está diciendo ahora, porque ese liderazgo de Argentina y de varios países del sur global en el reconocimiento de derechos, pues no logra, digamos, pues aparece, pero la experiencia europea termina estando mucho más retratada en el estudio. Entonces, esa es, digamos, como una crítica al proyecto y los resultados que tuvo en últimas. Solamente una mujer trans escribió un capítulo y fue un capítulo más de reflexión y no un capítulo, digamos, de reporte, lo que yo diría que habla mucho de la ausencia de personas trans en las facultades de Derecho como académicos en el mundo, y a pesar de que invitamos a algunas personas que estaban por fuera de la academia a participar, para esas personas pues fue imposible en términos de tiempo, o tal vez el ejercicio era demasiado académico para que funcionara con sus agendas. Entonces esa es como otra limitación que fue muy, muy importante en el estudio. Algunas personas, digamos, pues sentían que ya el trabajo se había hecho, porque de hecho existen unos reportes muy importantes de ILGA. Yo creo que este libro hace un poco más y algo distinto de lo que está en los reportes de ILGA, pues se complementan, quiero decir, o sea, creo que no son redundantes. Nosotros, en realidad, lo que me animó a mí a hacer este proyecto fue la pregunta más teórica de qué es lo que ganamos y qué es lo que perdemos cuando se desestabiliza la diferencia sexual. O sea, la pregunta con la que yo empecé este proyecto no es qué derechos serán reconocidos las personas trans, sino este reconocimiento de derechos, qué significado tiene en relación con el binarismo sexual con el que está ordenado, con el que está organizado el ordenamiento jurídico. Sin embargo, a pesar de que esta era la pregunta teórica, en realidad lo que los reportes en últimas constatan, y lo que a los reporteros en últimas les interesó evidenciar, es esta tendencia de la que ya estaba hablando Laura, en la que Argentina es líder, a volver el sexo una expresión de la autonomía
y en ese sentido, pues sí, de la identidad sexual y desmedicalizar el campo de los derechos de las personas trans, ¿cierto? Despatologizar es la expresión que se utiliza con más frecuencia, pero yo creo que esa despatologización o esa subordinación de los médicos a la norma trae consigo también el retirar a los médicos, el dejar de hablar de enfermedad. Una tendencia, gracias Joshua, una tendencia a asociar la protección de derechos a medidas administrativas y no solamente a la criminalización de la discriminación. Entonces, en la primera década de los 2000 se formularon varias críticas a los ordenamientos jurídicos que tenían leyes prohibiendo los delitos de odio o prohibiendo la discriminación a nivel constitucional con base en la identidad sexual. Esto era algo que había pasado en Estados Unidos y era algo que había pasado en Europa, y muchos criticaron esa tendencia reclamando que eso no iba a cambiar significativamente las vidas de las personas trans. Lo que vemos ahora en estos reportes que fueron terminados en el 2018 y entre algunos con correcciones y actualizaciones hasta el 2020, que es la fecha en la que se publica el libro, lo que vemos es que ya esa no ha sido la posición de los gobiernos. En algunos lugares estos procesos de cambio han sido liderados por el gobierno, en otros lugares han sido liderados por los legisladores, en otros lugares han sido liderados por las cortes y en otros por los activistas. No en todos los lugares por los activistas. Esta es una, digamos, no por el activismo local por lo menos. Esta es una conclusión importante. Pero sí vemos que ya no están solamente las normas sobre la identidad de género, ya no están solamente criminalizando o prohibiendo la discriminación, sino que se están encargando de aspectos como la identidad, los documentos de identidad, el sistema de salud y el sistema de protección social. Ahora, lo que también reflejan esos reportes es que de la mano de esa tendencia, por una parte, a reconocer la identidad sexual como parte de la autonomía de las personas y en ese sentido a despatologizar los procesos. Unos 16 de los casos reportados, o sea, en 16 países de los 26, 27 países que incluye el estudio, en 16 de esos países para el 2020 ya se permitía el cambio del sexo, no solo el cambio del nombre, sino el cambio de sexo por una declaración de voluntad. En algunos casos pidiendo una prueba de un acompañamiento psicológico, pero en muchos casos sin que haya ninguna de esas pruebas. Entonces estamos, digamos, en un reconocimiento de autonomía. No solo estamos reconociendo autonomía, sino que estamos incluyendo medidas administrativas para materializar los derechos, ¿cierto? Entonces no es solo existe el derecho a la identidad sexual, no es solo se prohíbe la discriminación, sino hay medidas eficaces para cambiar el sexo, para cambiar el nombre y para exigir prestaciones dentro del sistema de salud y en el sistema de protección social. Bien, esas son las tendencias en la normatividad. Lo que se verifica, sin embargo, y la mayoría de los reporteros tuvieron un capítulo dedicado a esto, es que la materialización de los derechos depende en últimas, en muchos de los casos, de cómo está organizado el sistema de salud, cómo son los costos, quién carga los costos, de la cantidad de expertos disponibles. Entonces, no recuerdo si era Rumania, un país en donde se podía hacer, estaba autorizado, etcétera, estaban autorizadas las cirugías de confirmación sexual, estaban en principio cubiertas por el sistema de salud, pero solamente las podían hacer unos expertos certificados por un órgano de expertos, y no había ninguno en el país. O sea, ninguno de los médicos autorizados, no había ningún médico autorizado para hacer la cirugía a la que supuestamente tenían derecho porque estaba incluida en el sistema de salud. Entonces, esa es una forma en la que los derechos, digamos, consagrados en la legislación o en normas administrativas o a través de decisiones constitucionales, pues no se materializaban para las personas trans en las prácticas. Otros casos, tal vez creo que es el de Holanda, en donde los reportajes señalaban que el costo de cualquiera de estas intervenciones, pero incluso el costo de cambiar la identidad de sexo era muy alto, que para muchas personas trans se volvía impagable. Muy bien. Y también yo querría enfatizar el tema del sistema de protección social, que tanto hay seguros de desempleo,
desempleo, protección a los jóvenes. Esto afecta cómo se materializan los derechos y en los reportes aparece. Los invito a leer el libro que tiene muchos capítulos explicando cómo esto ocurre de una forma un poco diferente en unos países y en otros. Lo que yo diría de una forma muy atrevida y somera, porque ese no era el objetivo de esta comparación, pero yo diría que parte de lo que está pasando es que todavía los cambios que se están discutiendo son cambios enmarcados dentro del binario sexual de hombre y mujer. La gran mayoría, yo creo que Laura me diría que hay un par de casos, Laura, que está más presente en el que eso está cambiando, pero en la gran mayoría de los casos seguimos teniendo el binario hombre y mujer y lo que estamos es flexibilizando, digamos, la frontera entre un sexo y el otro. Estamos permitiendo que las personas en general naveguen esto más rápidamente. Me están diciendo que 3 minutos y no he empezado a hablar del caso colombiano, así que voy a ir más o menos rápido en el caso colombiano. Yo creo que lo interesante del caso colombiano, y muchas personas aquí lo pueden conocer, si no podemos volver sobre esto en las preguntas, que les recuerdo que las pueden hacer en el chat. En el caso colombiano tenemos una primera sentencia en el 94 sobre cambio de nombre, una sentencia que es muy interesante. El cambio de nombre dentro de los derechos a la identidad trans se considera como la solución menor, es decir, como la primera solución que el ordenamiento jurídico puede ofrecer, y en países como Alemania esto ocurrió en los 70s. En Colombia, en el 94, la Corte Constitucional lo que hace es decir que ya en la normatividad colombiana, por lo menos desde 1988, había una libertad en cuanto al nombre, que no necesariamente se había reconocido inicialmente por temas de identidad sexual o identidad de género, pero que definitivamente a las personas también se les aplicaba en relación con su identidad sexual y identidad de género. Entonces la sentencia del 94 es muy sencilla y cree que el tema es muy fácil, ¿no? Cambiarse el nombre, claro, se puede. Después yo creo que tenemos unas sentencias más interesantes y más complejas, pero a partir del 2007-2008 es como la frontera que yo hago en el estudio, a partir de la cual empieza a desarrollarse en realidad un reconocimiento de la identidad como una fuente de daños, es decir, que a uno le pueden causar daño por no reconocerle su identidad sexual. Yo diría que aparece realmente en la jurisprudencia de la Corte después del 2008. Antes del 2008 se habla indiscriminadamente de orientación sexual, identidad sexual, travesti, trans, intersexual, etcétera. Y entonces esa indeterminación solamente se va a decantar hacia el 2007-2008 y a partir del 2012 tenemos entonces unos reconocimientos progresivos de distintas prestaciones para las personas trans. Porque la gran diferencia con Argentina es que en 2012, que es de donde son unas de las primeras sentencias de las que yo estoy hablando, emiten por vía legislativa un estatuto que regula de una vez todo este panorama, ¿no? Entonces, cuando Laura habla del liderazgo argentino, pues tiene que ver con esta historia, ¿cierto? Nosotros todavía no tenemos legislación, seguimos estando, digamos, dentro de un precedente que es generoso, que es importante, que ha sido aplicado, que las personas conocen, que, digamos, hay un activismo que se ha encargado de apropiar ese precedente y de hacer que ese precedente produzca resultados, pero sigue siendo una construcción jurisprudencial que se hizo, pues, letra a letra. Yo creo que aquí también habría que resaltar, sobre todo en el estudio de Emilio, el activismo. Muchas de estas decisiones de la Corte Constitucional no fueron necesariamente derivadas del litigio estratégico, no todos los casos fueron litigios estratégicos. El litigio de las organizaciones, pero me pueden corregir, y Matilda probablemente aquí me corrija, se ha organizado en puntos donde los derechos trans son más frágiles, en la brutalidad policial y el trabajo sexual, menos en otros aspectos que podría uno pensar son menos la emergencia, digamos, menos la emergencia trans, pero ese se ha ido, digamos, la Corte Constitucional ha avanzado a través de los casos que han llegado por ese litigio individual. Yo diría que también hay un tema de tiempos. El litigio estratégico trans ha aparecido en la última etapa y probablemente ese giro y ese crecimiento y ese desarrollo de la jurisprudencia tiene mucho que ver con el activismo trans involucrado con la Corte. Lo que sí es clave es que no ha habido desarrollos legislativos ni burocráticos significativos, salvo el decreto 1227 del 2015 sobre las escrituras públicas. Lo que sabemos, por otro lado, tenemos pocos datos sobre las vidas trans en Colombia, y de los datos que tenemos,
tenemos sobre todo el dato de la violencia, que se ha encargado de recogerlo Colombia Diversa, y pues que muestra que la información sigue siendo muy poca, que se sigue habiendo un subregistro muy importante, pero de todas maneras, incluso en ese subregistro sabemos que las mujeres trans son víctimas de violencia por prejuicio en unas tasas mucho mayores que otros grupos poblacionales. Lo otro que sabemos en los estudios que hay sobre Bogotá, que son muy interesantes, es que a pesar de los derechos que tienen las mujeres trans en relación con los documentos, en relación con la salud, siguen estando las personas trans sobre representados entre quienes no están afiliados al sistema de salud. En Colombia el 98% de la población en general está afiliada al sistema de salud, y creo que solamente el 58% de las personas trans entrevistadas en Bogotá estaban afiliadas al sistema de salud. O sea, es una diferencia grande que probablemente todavía tiene que ver con el problema de los documentos y con la discriminación en el sistema de salud. Sabemos entonces que no solamente no están afiliadas al sistema, sino que buscan muchas intervenciones por fuera del sistema de salud, lo siguen haciendo a pesar de los derechos que tienen dentro del sistema. Y también sabemos que se dedican todavía principalmente a la prostitución, al trabajo sexual. Entre el 50 y el 70% de las personas trans encuestadas en Bogotá manifestaron dedicarse al trabajo sexual. Lo que sabemos también es que sí sienten una diferencia en la protección de sus derechos, o sea, reportan una reducción en su discriminación. Pido perdón por pasarme el tiempo. Muchas gracias. Espero en las preguntas poder decir pues un poco más o poco más, con más de detalle. Gracias. Una sola cosita, la investigación también se mostró una parte muy importante, es que el estado laboral de las personas trans, como la prostitución y la precariedad laboral, influye muchísimo también incluso en su criminalización como personas trans, y en cierta forma pues la ausencia de esas protecciones también se ve muy enfatizada por la presencia de cuerpos policiales muy fuertes. Y al mismo tiempo, como hay también escenarios muy positivos, como los que menciona Laura, también hay escenarios totalmente lo contrario en el derecho comparado. Países especialmente del Medio Oriente y en general en el sudeste asiático, donde la criminalización como tal de las personas trans por el solo hecho de ser trans es bastante latente. Y bueno, no, o sea, haciendo este pequeño comentario, volvemos con Matilda González, quien nos va a comentar su ponencia investigando el impacto de los derechos en las comunidades, desde las comunidades, el caso de los derechos trans en las cárceles. Bueno, muchas gracias por la invitación, pues súper chéveres las ponencias de Isabel y de Laura, entonces también gracias por esa información que es súper útil. Yo quería como contar un poco, digamos, como la investigación que he hecho sobre derechos trans y también como mi lugar en la academia, en las facultades de Derecho y en el mundo del derecho, que creo que también es como una pregunta importante de eso, qué impacto tienen en la doctrina, qué impacto tiene en los derechos, qué impacto tiene en el trabajo legal que se hace. Y digamos que el reto también ha sido, digamos, de representación, o sea, de encontrar otras personas como yo en los salones de clase, otras personas como yo con intereses similares o con perfiles profesionales similares, como que permita hacer como una especie de networking para trabajar como en equipo. Y a raíz de eso, como que me he parado en un lugar en la academia, en el derecho, que pues creo que muchas veces soy como el papel de o de intérprete o de puente entre comunidades muy deprimidas, muy marginadas, con poco o nulo acceso a educación y pues a trabajo formal. Y también me he parado como en esa bisagra de lenguajes, que es un poco como lo que he concluido en los últimos tiempos sobre mi trabajo, y es que a veces como que son mundos con lenguajes completamente diferentes, donde parece que a veces no se entiende pues una gente con la otra. Y como en ese lugar no sé, como de academia no objetiva, sino academia absolutamente, abiertamente activista, incluso desde el periodismo, también ser objetivo, o sea, como renunciando a la objetividad por completo, y como siempre desde las voces como personales y radicales también, pues he avanzado. Y en ese contexto, yo empiezo a hacer unas investigaciones con ILGA. ILGA es una organización internacional de derechos LGBTI
pues que hace incidencia en organismos internacionales. Y empezamos a hacer unas investigaciones para ver cómo unas variables muy pequeñas, o sea, siempre era muy poco presupuesto, o sea, como todos con exceso de trabajo, entonces empezamos a mirar como unas cosas muy puntuales, que era en qué países se puede cambiar el sexo, en cuáles no, en cuáles se puede cambiar el nombre y cuáles no, cuál es el proceso y cómo empezar a buscar un poco tendencias. Lo primero que empezamos a encontrar en esos informes era una tendencia que tenía que ver con cómo los sistemas jurídicos entendían o definían el sexo. O sea, como que siento que uno en la vida como que hace como círculos y vuelve a llegar, y me acuerdo que cuando yo me estaba graduando de Derecho, las conversaciones que había en las clases de género que yo tomaba, por ejemplo, con Isabel, y en otros cursos, era digamos como que parte de la posición era para qué buscar un sistema más flexible y por qué no eliminar del todo el sexo de los documentos de identidad. Y hace poco que Argentina sacó una legislación específica para personas no binarias, un poco lo que decía ahora Isabel, digamos que la mayoría de sistemas lo que hizo fue flexibilizar la posibilidad de cambiar de femenino a masculino, de masculino a femenino en los documentos de identidad. Luego, pues unos países empiezan a ampliar más posibilidades, a reconocer más posibilidades, y vuelve otra vez la pregunta de, pues si van a haber tantas posibilidades, ¿cuál es la relevancia real de registrar en el registro civil pues el sexo? Entonces, pero esa pregunta era como inicial y no sé si era como necesario para volver a esa pregunta, pues el reconocimiento de otras categorías que hicieran relevante esa pregunta otra vez. Y lo que encontramos, la tendencia que encontramos era que aquellos países que consideraban el sexo en sus documentos legales como algo meramente biológico, o sea, en realidad como que desconocían pues las nuevas investigaciones que habría desde la biología, desde las personas intersex, incluso como desde los lugares más biologicistas, desde pues, biólogos que habían recopilado información sobre homosexualidad, travestismo, transexualidad en animales, etc. Y ahí es donde creo que pues otra vez entra Argentina súper importante, porque lo que hace es que al cambiar la percepción o la concepción que se tenía de sexo y que el criterio sea la autodeterminación, pues lo que hace es flexibilizar todos los procesos que venían de ahí para abajo. Eh, por considerar que el sexo era algo que se ponía, o sea, si el sexo es una construcción cultural, si es una etiqueta que te ponen sin tu consentimiento, y no es algo con lo que naces y ya, y no lo puedes escoger, y mi Diosito lindo, y el médico y la biología te dijeron que de malas y punto, pues es porque la gente se pudo haber equivocado en esa etiqueta, y pues tú deberías tener el derecho o tener un proceso al derecho para cambiar eso. Y bueno, entonces encontramos como esas tendencias. Y en la mitad pues encontrábamos, pues sí, como fórmulas intermedias, o sea, lugares donde aún, digamos, aún cuando era administrativo se requería algún dictamen psicológico, entonces como que también habían en la mitad unos lugares intermedios, por ejemplo, en Bolivia. Y desde el principio en el equipo siempre estuvimos como empujando para buscar una metodología y para posicionar el tema de criminalización de personas trans. Digamos que parte de las críticas que ha habido históricamente de parte de los movimientos trans a movimientos LGBTI ha sido como que se han centrado mucho como en la normalización o como en el dogma de la discriminación, y no ha habido suficiente énfasis sobre la exclusión estructural de las personas trans. Entonces se queda un poco como la discusión o la conversación política sobre la identidad, y se olvida un poco como el tema de la redistribución. Y en ese contexto es que en el contexto de la investigación de ILGA, empezamos a decir, incluyamos criminalización, y empezamos a pensar cómo podemos empezar como a medir la criminalización, o cómo podemos evidenciarla, cómo podemos investigarla. Y surge la idea en el equipo de mirar en todos los países del mundo, que ese fue el último informe que hicimos, pues además de mirar el cambio de sexo y cambio de nombre, miramos cuáles eran las leyes que eran más usadas en contra de las personas trans en todos los países del mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, en el Caribe, digamos que aún está la discusión como en criminalización de sexo consexuado entre adultos del mismo sexo, o sea, aún hay países que lo criminalizan, entonces como que la discusión está un poco, pues como que apenas está en ese punto en los países del Caribe, y lo que se encontraba era cómo esas normas
que si bien estaban pensadas para parejas del mismo sexo y no necesariamente trans, pues se encontraban en la práctica que también eran usadas para personas trans y sus parejas. Y en el resto de Latinoamérica encontramos otras tendencias que están más inscritas como en la teoría de la discriminación indirecta o en demostrar cómo esas normas, si bien cuando se piensan y escritas no discriminan directamente a personas trans, en la práctica tienen un impacto desproporcionado contra pues, derechos y contra como aspectos fundamentales en su vida. Es un poco una copia de lo que han hecho también los movimientos afro para hablar de la política de drogas en Estados Unidos. Digamos que las normas pues tienen en este momento más personas afro en la cárcel que antes como esclavos, y gran parte tiene que ver con la política de drogas, pero ahí el argumento es como, pues no es que la ley diga vamos a meter a personas afro a la cárcel, sino que el impacto en la práctica tiene ese efecto. Entonces, bajo ese, como ese análisis o bajo esa copialina de la estrategia, encontramos las tendencias de, uno, trabajo sexual, o sea, una de las normas que más se usan contra de las personas trans es, o la ambigüedad del trabajo sexual, es decir, como por ejemplo, Colombia, si bien tiene una jurisprudencia súper clara, incluso salió hace poco una sentencia sobre webcamers, el cuello de botella siempre, y no solamente ha pasado con trabajo sexual, sino que pasó con aborto y pasó con matrimonio igualitario, el cuello de botella estaba en la Procuraduría. Cuando estaba en sociedad civil, lo que nos dimos cuenta cuando hablábamos pues, desde activismo e investigación era que los funcionarios que querían empezar a hacer cosas con trabajo sexual tenían miedo de que llegara a la Procuraduría, o les mandaban un funcionario, les llegaba un oficio, o sea, siempre pasaba algo. Y en la práctica, pues eso lo que genera es que haya como una ambigüedad en cómo la policía y cómo la sociedad, etcétera, considera el trabajo sexual. Entonces, a pesar de que hay como un reconocimiento de parte de la Corte Constitucional, en Colombia la Procuraduría era el cuello de botella. Entonces, cuando fui secretaria de las Mujeres y Equidad de Género, como que uno de mis, pues como una de las banderitas que logramos poner fue lograr que la Procuraduría se echara para atrás cuando empezamos a hacer políticas de trabajo sexual. Entonces, como que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y la Comisión Interamericana tiene una cifra donde dice que el 90% de las personas trans en América Latina ejercen o han ejercido en algún momento el trabajo sexual. Entonces, el trabajo sexual y las normas sobre trabajo sexual son fundamentales en las discusiones sobre qué es un enfoque trans, quién está pues más acechado por la policía. La segunda fue política de drogas. Solamente en Colombia, las últimas cifras del IMPEC, el 40% de las personas LGBTI que están en la cárcel están por delitos relacionados por drogas, y otra investigación que hicimos con la red nos arrojó que el 30% de las personas trans que están en la cárcel están por delitos relacionados por drogas. La tercera tendencia son planes de ordenamiento territorial. Lo que ocurre en diferentes países de Latinoamérica es que el plan de ordenamiento territorial, eso es súper relevante en este momento que se está haciendo el plan de ordenamiento territorial en Bogotá, dice dónde se puede ejercer el trabajo sexual. Pero digamos que históricamente eso ha sido usado para marginar a las personas trans, y digamos esta falta de regulación sobre el trabajo sexual o esta ambigüedad en la práctica sobre la regulación del trabajo sexual, o sea, si tampoco hay como una ley que regule pues en el país sí, el trabajo sexual, lo que genera es que los planes de ordenamiento territorial usualmente dicen que se puede ejercer el trabajo donde lugares que se sabe que está el microtráfico. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que el trabajo sexual ocupa espacio físico en los lugares donde hay microtráfico, y pues o sea, si no hay regulación, pues entonces termina siendo o la corrupción con la policía o las dinámicas de la violencia, la calle, el microtráfico, lo que resulta regulando en la práctica el ejercicio del trabajo sexual. La otra tendencia fue como leyes donde aún se mezcla mucho como la moral y el derecho. Digamos, Cuba tiene como un caso súper particular donde el derecho penal, casi derecho penal de autor o derecho penal de autor, o sea, puede considerar peligrosa a una mujer trans que esté en la calle y puede llevarla a un reformatorio incluso antes de que esté ejerciendo, o sea, como unos niveles de peligrosidad que tienen que ver con moral, pero con espacio público. Y otros países que sí hablan, digamos, normas que tienen que ver con exhibicionismo. Y finalmente en esa tendencia como de criminalización sale mucho el control de identidad, o sea, la facultad que tiene la policía en unos países de solicitar la cédula sin necesidad de que haya, de que medie una orden de la fiscalía o de los jueces. Entonces, esa es como
esos son como varios de las tendencias que encontramos como de por dónde empieza la violencia policial, o sea, como cuál es la excusa legal o las normas más usadas en la práctica para criminalizar a personas trans. Y en ese contexto, pues digamos, siempre he sido muy cercana a una organización de Bogotá que se llama la Red Comunitaria Trans. Es una organización fundada y liderada por trabajadoras sexuales trans del barrio Santa Fe, que el barrio Santa Fe es donde el plan de ordenamiento territorial dice que se puede ejercer el trabajo sexual. Y ellas tienen un proyecto desde hace varios años que se llama Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción. En el contexto de estas investigaciones, pues decidimos empezar a vincular pues mujeres trans, perfecto, ya va a terminar, mujeres trans como investigadoras, y nos encontramos como con un montón de cosas maravillosas. O sea, digamos, 2 de las mujeres trans que participaron en la investigación están estudiando filosofía desde la cárcel, una cosa absurda además porque están en la cárcel estudiando, pero les toca pagar la matrícula y cuando estás en la cárcel no puedes ganar plata. O sea, como un montón de cosas aprendimos, pero fueron como voces muy importantes. Y con ellas hicimos un ejercicio de puntocracia, donde pues como con una metodología que hacían con el grupo y el resto de personas LGBTI dentro de la cárcel, preguntamos cuáles eran los 3 problemas más recurrentes, y salió entrada de maquillaje, visita íntima sale mucho, y salud. Fueron como los 3 resultados de esa investigación comunitaria. Eso después lo volvimos un curso que se iba a dictar en el externado, que se llamaba Señora Ley, Hormonas, Maquillaje y no sé qué, desde la cárcel, pero ahí me nombraron secretaria de las mujeres, entonces digamos que ahí quedó ese proceso como incompleto, pero pues la semana pasada, antepasada, estuve otra vez en el Día del Orgullo LGBTI. La idea es como ver cómo podemos retomar como ese tipo de investigaciones. Y ya para terminar, quería como no dejar pasar este momento, estos últimos minutos, y pues como también ha habido como la importancia en la conversación de que haya personas trans en la academia y como en la práctica jurídica y académica, eh, hablar del último caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un caso de una mujer trans, un caso que fue publicado hace poco, que se llama Vicky Hernández versus Honduras. Es una mujer que, de acuerdo a todas como las informaciones, todo parece indicar que fue asesinada por parte de la policía. Pues el Estado no hace la investigación, etcétera, y pues la Corte Interamericana falla a favor, digamos, de la víctima, o sea, le da razón a Vicky. Pero ocurre algo muy particular, y es que si uno mira uno de los votos disidentes, que es de la magistrada Odio, hay un voto disidente donde todos estos discursos TERF, o sea, como unos discursos que a mí personalmente me parecen súper antiderechos, súper fascistas en realidad, y que son como que se disfrazan de feminismo en realidad para pues hacer cosas contra las personas trans y contra las trabajadoras sexuales, como que esa posición que antes parecía más inofensiva, pero que cada vez va creciendo más, llega al voto disidente de una magistrada de la Corte Interamericana, donde hay unos párrafos, donde ella además dice que cuando votó la opinión consultiva en el 2018, que ya no sabía qué estaba votando, que no sabía el peligro que implicaba la identidad de género para borrar a las mujeres y borrar el sexo. O sea, como que hay unos párrafos que en serio, pues, en fin, como que yo realmente creo que por eso es importante pues que haya personas trans en esas mesas de discusión, porque yo lo que siento es que esas posiciones son muchas veces como que nos ven como un zoológico, como una cosa muy rara. Entonces como que se empieza a hablar de nosotros como un caso hipotético, que si se mueve el sexo, entonces eso quiere decir que va a desaparecer las mujeres. O sea, como desde lo abstracto, absolutamente desconocido, creo que vienen esas posiciones. Y creo que, pues como con todo lo que hemos discutido, como que ese efecto boomerang me parece súper preocupante, de una corte que fue la que sacó la opinión consultiva y otros casos sobre identidad de género, y pues que ahora dentro de la misma corte se sientan legitimidadas para echarse para atrás. O sea, que además creo que es como una cosa democrática, o sea, como cosa juzgada. O sea, pues como tengo 14 años y digo, no sabía que estaba votando, pues no, tampoco. Eh, y ya, entonces como que quería dejar como esa última reflexión sobre por qué es importante la presencia física de nuestras voces y nuestra forma de pensar, y como esa conexión con las comunidades, como que no es únicamente un tema como, o sea, por un lado es un tema ético, pero también es
digamos, como algo que latentemente pues está empezando como a mostrar frutos, y es que no tener voces ahí pues está generando unos discursos súper prejuiciosos en una sentencia que además lo que busca reconocer es que existe la violencia por prejuicio, pero al final tiene un voto disidente lleno de prejuicio, de, pues, en fin, entonces nada, quería terminar como con respecto a ese voto disidente de la magistrada Odio, que además me parece como, no sé, como un azar de la vida que su apellido sea Odio. O sea, Bueno, entonces Daniel Eliezer Rivera nos pregunta y sugiere que Matilda responda. ¿Qué elementos tendría una política pública enfocada a minimizar la violencia policial sobre personas trans? ¿Reestructuración o abolición de la policía? bueno, como que para empezar, mi punto de partida en la pregunta es que, digamos, acabo de terminar de redactar un proyecto con la Red Comunitaria Trans, donde nos preguntamos como en este contexto donde necesitamos como generar alianzas dentro de los diferentes activismos del movimiento trans. Es un proyecto que se llama Legalmente Travesti y busca mezclar arte, educación comunitaria, comunicación estratégica y derecho para el cambio legal y cultural de personas trans criminalizadas o en riesgo de estarlo. Y en ese contexto de ese proyecto, lo que nos encontramos es que muchas veces hay voces que estamos absolutamente en desacuerdo. O sea, yo siempre soy como la legalmente rubia del parche, o sea, yo soy como, no sé, como la niña de los Andes, blanca, que hizo la maestría, y por lo general, como soy la abogada, como que mis posiciones suelen ser como leídas como más conservadoras, porque no sé, mi discusión es quitémosle artículos al código de la policía, mientras que la voz más radical, artística y comunitaria habla de abolición policial. Y en ese contexto hago parte de un grupo de baile que se llama Tolopozungo, es un movimiento de baile y de bogueo contra la violencia policial. Tolopozungo es un ejercicio donde el ACAB, que es All Cops Are Bastards, que pues sí que es del norte, que lo ven muchos grafitis, es retomado por el movimiento trans en Colombia y lo traduce como en lenguaje común a Tolopozungo, que quiere decir todos los policías son una gonorrea. Y como que toda la estética es con el color de los uniformes de la policía. Es como que mi punto de partida es como esa tensión de yo tener como la voz conservadora, pero como el pacto político de vamos a tener unas voces absolutamente diferentes, pero trabajemos juntas y no importa. O sea, como en la época de segmentación de audiencias, en últimas tú le hablas a una audiencia y yo a otra, y como no nos divorciamos, como que no estar tan de acuerdo no es tan grave. Y con respecto, pues sí, ya para responder a la pregunta, pues creo que es súper importante como tener en cuenta pues todas esas formas y esos saberes pues que son comunitarios, que muchas veces no vienen de la academia. Creo que una política pública, digamos, tiene que incluir acciones afirmativas con respecto a derechos económicos, sociales y culturales, o sea, específicamente educación y trabajo, pero también tiene que tener un enfoque de descriminalización. O sea, cuando pensamos en abolición o en reforma policial, yo creo que también como lo está viendo el movimiento es como una tendencia, y es a cómo podemos repensar los temas de seguridad, como ahora que les contaba que el 40% de personas LGBTI que están en la cárcel está por delitos relacionados por drogas. Muchas veces lo que hay detrás es una historia de exclusión de todos los ámbitos, del ámbito educativo, familiar, de educación y trabajo. O sea, no es únicamente económico, porque también lo que hace la exclusión familiar es como perfiles más propensos al peligro, a romper la ley. O sea, como que también hay un tema psicosocial ahí muy importante a tener en cuenta. Entonces, como que el esfuerzo de mirar cuáles eran las leyes que más se usan en contra de personas trans es también como un esfuerzo por pensar en la reforma policial, pero en puntos concretos. O sea, necesitamos una regulación del trabajo sexual mucho más clara, necesitamos una discusión sobre el plan de ordenamiento territorial. Digamos, yo soy de las que cree que es absolutamente inconstitucional que se diga dónde se puede ejercer el trabajo sexual, porque en teoría de obligaciones y contratos uno sabe que es diferente pactar un contrato a ejercerlo. Y digamos, todos los empresarios en cualquier restaurante, en cualquier lugar, hacen, o sea, en una hojita, en unas servilletas, en cualquier negocio, y eso es realmente lo que pasa en la calle en el trabajo sexual. O sea, se está negociando el contrato, pero el contrato nunca se ejerce en el espacio público. O sea, creo que hay que pensar muy bien como si esa diferenciación es constitucional
o no, o sea, como dónde son los límites y como el impacto que eso tiene. Entonces cuando, digamos, yo sí creo en la reforma, o sea, como que creo que no es muy realista hablar de abolición policial, pero también lo que he entendido es que el discurso sobre abolición policial también lo que está solicitando es desfinanciar algunas de las estrategias que no han sido útiles por la policía, por ejemplo, legalización de las drogas, y como esa plata o esas dinámicas pueden repensarse en reincorporación laboral o educativa, etcétera. Entonces, pues creo que pues, voy más por reforma, pero creo que también hay que entender como no tan literal abolición, o sea, o no como algo directo, sino como algo progresivo o como una tendencia a desfinanciar y a repensar qué otras formas podrían haber para reducir la criminalidad que no sea únicamente policía y cárcel. Y pues ya respondí lo otro, o sea, derechos económicos, sociales y culturales, pues además de identidad de género y como ese enfoque de criminalización y cómo reducir al máximo la interacción de la policía con personas trans, específicamente trabajadoras sexuales. Gracias, Mati. Bueno, tenemos otra pregunta sobre y tal vez aquí puedan ayudarnos las tres, si consideran que es necesario eliminar el componente del sexo para el acceso a otro tipo de garantías, por ejemplo, al sistema de seguridad social en pensiones. Yo digo rápidamente, no sé si Laura quiera también contar un poco el tema de la violencia policial en Argentina, qué lugar ocupa, digamos, dentro de la agenda trans o no. Pero sí, yo, digamos, lo que resulta en este estudio comparado, que es muy interesante, ¿verdad? Los animo a leerlo, por ahora está en inglés, esperemos que eventualmente esté en español, es que el apego al binarismo sexual tiene que ver, entre otras, con la percepción de que las acciones afirmativas que ya están dentro del sistema legal para las mujeres, pues tendrían que desaparecer si desaparece el binario sexual dentro de la legislación, y uno de los espacios que se consideran más importantes es el sistema de seguridad social. Entonces muchos de los reporteros decían que sería problemático eliminar el sexo porque la protección que tienen las mujeres en materia de empleo, etcétera, pues se vería disminuida. Ahora, yo lo que quisiera señalar aquí, que es interesante, primero, ya hay algunas personas que con la flexibilización creen que, pues ya como, si hay flexibilización, pues ya la diferencia sexual no existe porque cualquiera se va a cambiar el sexo, que es también otra forma como de despreciar la dificultad de la vida trans, ¿no? Como es que el sexo no importa, entonces cualquiera se pone cualquier sexo en cualquier documento y no importa y no va a pasar nada. En realidad la vida trans muestra que sí importa, ¿no? O sea, ahí hay una carga enorme de prejuicio, de estigma, solo pues por ese apego a las identidades más fijas. Pero lo otro, las personas dicen, no, claro, y las personas van a hacer esto para quedarse con las pensiones a edad más temprana. O sea, inmediatamente hay una sospecha de que se va a aprovechar esto. Y yo creo que, pues primero, las dos percepciones están erradas, porque de hecho es despreciar la dificultad de la vida trans, ¿no? Como cualquiera se cambiara el sexo. Bueno, ¿no? Como si no doliera todo el proceso. Incluso cuando no hay que hacer, digamos, nada realmente en el cuerpo. Pero lo siguiente que yo creo es que eso es asumir que a las mujeres les han servido esas acciones afirmativas como las tenemos, cuando en realidad, en mi opinión, la mayoría de los estudios muestran que muchísimas de esas acciones no funcionan. Ahora, Laura también mencionaba en Argentina el tema de los cupos trans, cómo generar, digamos, una medida, porque de hecho una de las pocas medidas para las mujeres que se ha servido son las cuotas en los partidos políticos y en los congresos. Eso está estudiado y muestra tener una eficacia importante. Entonces, claro, ahí uno se podría hacer la pregunta de qué debería pasar con las personas trans. Hay varias soluciones disponibles. Claro, una de tener unos cupos específicos, pues podría ser una forma de empoderamiento. Pero yo lo que quería mencionar es que hay mucha sospecha frente a las personas trans en este proyecto, porque como que al mismo tiempo es fácil y es difícil, pero también por otro lado es que se parte del supuesto de que a las mujeres les va bien en el sistema que tenemos, y pues a las mujeres no les va bien. Es decir,
muchas feministas diríamos, pues acaben con las pensiones más jóvenes a las mujeres. Es decir, si el problema es que las mujeres nos pensionamos antes, pues acábenlo. No fue una lucha específica del partido, del partido, no tenemos partido, pero de las feministas, reducir la edad de la pensión. Entonces, yo creo que eso es, por lo menos debería ser parte de la reflexión. ¿A quién les sirve el tratamiento diferencial que siguen teniendo los ordenamientos para las mujeres? Listo, gracias, profe. Y Mati. Listo, no iba a decir como algo súper concreto con respecto a lo de seguridad social, y es pensar en otros ejemplos. Por ejemplo, la raza antes estaba registrada en el registro civil y dejó de registrarse. Y en países, por ejemplo, como República Dominicana, aún se registra en la cédula la raza. Entonces, cabría hacerse la misma pregunta, o sea, ¿debemos seguir registrando la raza para poder tener medidas afirmativas hacia grupos afro? Entonces, creo que ahí tenemos como una pieza del rompecabezas que no nos tenemos que inventar la rueda, y es que también existen ya cupos o medidas afirmativas para grupos afro y no son determinados por el registro de la raza en el registro civil. Entonces, como nada, como que quería decir eso concreto sobre como la variable en el registro civil y como otros ejemplos que sirven para entender por qué no necesariamente se van a acabar esas acciones afirmativas porque se elimine esa variable en la cédula. Listo. Yo quisiera que escucháramos esta pregunta que me parece muy práctica, y es respecto al acompañamiento en el sistema, adentro del sistema de salud a la hora de expresar una identidad de género distinta. Entonces preguntan, ¿aún se requiere el examen de disforia de género para acudir al tratamiento hormonal y qué controles hay en Colombia para el procedimiento de confirmación de género? Laura. Laura. ¿Puedo hacer una acotación a lo que se discutía antes? Y tal vez hasta puedo como mencionar algo sobre esta pregunta. Hace 2 semanas, cuando se sanciona la norma, que fue un decreto, ¿no?, que puede dictar el presidente en virtud de la ley sobre el derecho a la identidad de género, que como decía Isabel, la razón por la que también es muy fuerte en Argentina es porque el Congreso, ¿no?, sancionó una ley, no es una decisión del sistema judicial en un caso concreto, sino que es el Congreso quien sanciona esta norma, y eso le da una fuerza especial. Lo cierto es que cuando se reglamenta la ley sobre el derecho a identidad de género y se agrega la X, ¿no?, como clasificador, como nomenclador del género, la idea de esta X es que englobe todas las identidades de género posible, ¿no? Y ya Matilda, ¿no?, mencionaba, ¿no?, esta dificultad acerca de digamos, cómo se nombran todas las posibles identidades de género, y si no es un poco corto, un poco simplificador, ¿no?, que un nomenclador aspire a abarcar todo, ¿no? Hay una razón práctica por la cual no se utilizaron otros nomencladores, no se amplió la posibilidad de los nomencladores de género, que tiene que ver con la Organización Internacional de Aviación Civil, que es la regla que hay a nivel del mundo con relación a los pasaportes, ¿no? Cómo se va a identificar a las personas en los pasaportes, y lo que se aceptó en los últimos años es incorporar una X, sobre todo por presiones de los países de Asia, por Australia, por, ¿no?, India, Pakistán, Nepal, ¿no?, todos estos países que en esa región están liderando el tema de otros nomencladores de género. Y lo cierto es que, bueno, en Argentina, digamos, es muy difícil pensar en utilizar otros nomencladores de género, porque a la hora de sacar el pasaporte digamos, vamos a tener una dificultad para poder viajar si incorporamos otros nomencladores de género, ¿sí? Pero así todo, creo que la pregunta sigue siendo, que Matilda ya la formuló, ¿no?, que es, ¿por qué tener ¿por qué tener en los documentos de identidad un nomenclador de género? O sea, como bien ella dice, el tema raza existió en algún momento como clasificador de las personas y fue eliminado por razones que no hace falta acá ahondar. Y lo mismo la religión es otro nomenclador que se utilizaba para clasificar a las personas, que desapareció de los documentos de identidad, ¿sí? Justamente porque a lo que llevaban era la discriminación de personas negras, de judíos, de aquellas personas que no
no hacían parte de lo hegemónico, ¿no? De lo mainstream. Pero la pregunta, me parece, independientemente de que haya razones prácticas vinculadas al pasaporte, al viaje, a la Asociación Internacional de Aviación Civil, la pregunta me parece súper importante y la quiero traer y que esté ahí presente formulándose, que es ¿por qué en los documentos de identidad, en las partidas de nacimiento, tenemos que poner esa clasificación de género, ¿no? ¿Cuál es su función? Alguien podría decir, bueno, hay funciones estadísticas, la violencia de género es un hecho que aqueja a las mujeres y a las personas trans, y yo necesito como Estado recabar información, y para poder recabar información, necesito tener esa información. Bueno, pero esa información se puede recabar apelando a la autopercepción de género de las personas que eventualmente sean encuestadas o sean parte de una investigación que realice el Estado. O sea, eso me parecía importante decir. Y respecto de que decía Isabel y también Matilda, respecto de la relación policial, ¿no? La represión policial y las trabajadoras sexuales, acá como ocurre en todos los países, solo quería agregar a los comentarios que ustedes hicieron este análisis de dos planos. O sea, ustedes pueden tener las leyes más lindas del mundo, de hecho mi presentación es súper optimista, ¿no? Yo estoy muy contenta con el modelo de identidad de género argentino, cómo está migrando a muchos otros lugares, las posibilidades que abre en materia de esto, del nomenclador, de lenguaje inclusivo, de acciones afirmativas, etcétera, pero lo cierto es que la realidad muchas veces opera en otro nivel, ¿sí? Entonces, ahí la pregunta es, ¿sirve para algo tener una ley sobre el derecho a la identidad de género? Si igual a las trabajadoras sexuales las van a seguir deteniendo y, como diríamos en criollo acá en argentino, cagando a palos, o sea, van a seguir siendo víctimas de violencia de las autoridades policiales. Y bueno, alguna utilidad tiene, ¿no? Porque algo que nos permite, primero es que el Congreso diga que el derecho a la identidad de género es un derecho, reconozca este derecho, está legitimando ya de por sí la vida de un montón de personas. Está, ¿no? Diciéndole por lo menos a las personas que habitan el país correspondiente que la vida de estas personas vale, ¿sí? Es válida, por empezar. Entonces, ya empezando por ahí nos da una herramienta para reclamar frente a los casos de violencia. Pero esto no significa que no haya casos de violencia, esto quiero dejarlo en claro. Y la mayor preocupación con relación a la temática del trabajo sexual es que en las provincias argentinas, en Argentina hay un federalismo atenuado, no es tan fuerte como el de Estados Unidos, pero las provincias tienen la posibilidad de dictar, por ejemplo, códigos de convivencia y códigos de falta, ¿sí? Y en muchas de estas provincias, algunos códigos de convivencia y códigos de faltas tienen normas que se utilizan como excusa para criminalizar, ¿sí?, a las trabajadoras sexuales. Por más que el trabajo sexual está permitido, como el ejercicio del trabajo sexual de forma escandalosa, ¿no? O sea, hay distintas tipificaciones a nivel muy local de estos códigos de falta, códigos de convivencia, que terminan siendo un cheque en blanco para que la policía reprima, ¿sí? Pero de nuevo, siempre tenemos que pensar estos dos planos, ¿no? Que el hecho de que existe una norma linda no significa que en la práctica se desaparezca la violencia, ¿no? Entonces ahí me parece que siempre es interesante analizar en qué consiste ese gap, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad en definitiva de tener una norma? Me parece importante. Y lo de la pensión, Isabel, yo agregaría a tu análisis que ¿por qué hay edades diferentes para hombres y mujeres? O sea, empecemos a analizar eso. O sea, está bien, alguien podría decir, bueno, las mujeres justamente por dedicarse a tareas de cuidado, ¿no? Necesitan estar antes en sus casas. Bueno, pero ¿de dónde viene eso, no? Entonces, yo creo que lo que está faltando en nuestros sistemas es explorar eso. O sea, ¿por qué hay regímenes diferenciales calificados de hombre y mujer diferenciados? O sea, ¿cuál es la razón de ser de eso? Digamos, me parece que hay que ir antes, no solo a la preocupación de si alguien va a querer cambiar su género para beneficiarse antes de una jubilación, que como bien dice Isabel, es demasiado oneroso, digamos, como para que una persona haga eso por acceder a una jubilación. Incluso si existiera esa persona, un caso individual no anula el hecho de que el derecho a la identidad de género, ¿no?, es un derecho que beneficia a todos, y que por una persona que pudiera hacer un uso malogrado de la ley, digamos, no invalida, digamos, no puede ser nunca articulado como un ejemplo para invalidar todo un sistema que estamos acá celebrando. Listo, gracias Laura.
Bueno, para aprovechar el tiempo que nos queda, ¿les parece retomemos esta, y para seguir en el tema de la violencia policial, esta pregunta de Anderson Cárdenas, que se refiere a cómo se puede evitar que las personas no se sientan discriminadas por parte de la policía al momento de un requerimiento policial? O como más bien creo que se refiere bastante a cómo debería o cómo podría ser la interacción entre la policía y las personas trans en la calle. Yo, listo. Mati, sí. O sea, como que primero quiero reaccionar como a la pregunta porque no sé si, o sea, como que no sé si el problema necesariamente sea que una mujer trans se sienta discriminada cuando la requisan. O sea, evidentemente eso también es un problema y digamos que ya, pues la policía sabe que a una mujer trans solo la puede requisar una mujer. O sea, como que es una pregunta, digamos, que está como medianamente resuelta en el papel y como que hay cierto consenso. O sea, como cuando vas por la calle o a conciertos, etcétera. Obviamente, pues ocurre que hombres dicen que no son mujeres porque el documento no lo dice, o en fin, y pues requisan. Pero yo también creo que la pregunta es como mucho más preguntas, o sea, mucho más profunda. O sea, yo creo que y un poco que se me había olvidado reaccionar ahora cuando Isabel hablaba de las sospechas y hacia las personas trans, como que yo creo que hay que entender que como que la historia misma del derecho y como que yéndose muy atrás a la colonia, y cada vez salen más investigaciones desde la antropología, desde la sociología, que demuestran que en comunidades indígenas antes de la colonia, pues incluso unas que existen todavía, no necesariamente habían dos categorías. O sea, no necesariamente había solo hombre y mujer, y que en realidad ese binarismo pues llega también con los procesos de colonización, con la iglesia, etcétera. Y también hay como fotos de colonos que le mandan los perros como a personas que no caben dentro, o sea, o sodomitas entre comillas, o terceros sexos, que también estuvieron como en ese proyecto de genocidio cultural, de acabar con una cultura y como imponer un nuevo modelo de cultura que también pasaba muy importantemente por qué era el género y la heterosexualidad, y dos categorías únicamente. Eh, entonces creo que realmente, o sea, como que eso que parece tan lejano, como que eso sigue estando como en el tufo del derecho y en el tufo de la violencia policial. Y es como esa idea de que la simple existencia de las personas trans es criminal, es sospechosa. O sea, son como disfraces, o que la ley necesariamente debe tomar como a estos anormales. O sea, digamos, hay otra historia súper interesante cuando hacíamos la investigación de criminalización, y era la historia del reconocimiento de reparaciones a personas trans que habían sido criminalizadas durante la dictadura. O sea, en lugares de Latinoamérica, edictos específicos prohibían que se pusieran prendas del sexo opuesto, entre comillas. Y Uruguay, en la ley integral trans, tiene un artículo específico que reconoce reparaciones económicas para personas trans que hayan sido víctimas de criminalización. Pero entonces o sea, lo que voy con la pregunta es que no es únicamente como un tema como de error de una manzana podrida. O sea, como la canción de Tolopozungo también no es una manzana, es todo el árbol. Y creo que hace referencia como a esa historia colonial también, y como el derecho que hoy conocemos, el Estado que hoy conocemos, siempre ha tenido como en el centro, como un proyecto también, pues colonizador, religioso, binario. Y creo que eso es lo que también está detrás de la violencia policial. O sea, como una historia del derecho que tiende a eliminar y a criminalizar a las personas trans como regla general. O sea, como que le gusta que las personas trans estemos más cerquita a la cárcel y a la policía que en lugares de trabajo, que en universidades. Y por eso creo que la pregunta, o sea, no sé si la pregunta es esa, sino que la pregunta es por qué hay tanta criminalización y por qué hay tanta perfilación de parte de la policía a personas trans, y por qué es tan sistemática. O sea, no son como casos aislados de un casito allá que discriminaron, sino que son absolutamente sistemáticos, y como que no ha podido parar. O sea, incluso uno de los efectos de la pandemia, al entregar tantas facultades a la policía para un tema de salud pública,
fue darnos cuenta como que darle más facultades a la policía era súper problemático, particularmente para grupos históricamente discriminados y particularmente para trabajadoras sexuales, y más con un decreto de pico y género que fue como el pastel. Pero nada, esa es como mi reacción a esa pregunta, como que creo que no es, o sea, como que creo que puede simplificar y creo que no es como simplemente cómo me siento menos discriminada para que la policía, para tener una buena relación con la policía, sino que es mucho más profunda, histórica, estructural, como que está en el tufo de la historia del derecho a la eliminación a personas trans. Gracias Mati. Bueno, yo consideramos que ojalá haya sido un debate bastante enriquecedor. Laura, Isabel, ¿o no tienen algún comentario o alguna reacción adicional ya para cerrar este panel? Pues ya estamos un poquito pasados del tiempo. Yo estoy viendo ya a Carolina haciéndonos ojitos, así que pues yo estaba aquí escribiendo en el chat rápidamente algunas cosas. Yo solamente quisiera agregar sobre la discusión de la posición de la magistrada Odio Benito que no he leído, ya estoy atrasada, es una noticia muy importante y es parte muy importante de este debate. Eh, entonces no puedo referirme a los detalles, pero sí quería como señalar, digamos que dentro del feminismo hay diferentes, digamos, una de las razones por las que las mujeres también le hemos apostado a la presencia en los escenarios es para que nuestras diferencias existan también. Es decir, no todas las mujeres pensamos igual, no todas las feministas pensamos igual, ni siquiera todas las feministas de una cierta posición pensamos igual. Entonces yo creo que también la lucha por la voz se puede entender como una lucha digamos, por la diferencia, ¿sí? No es querer existir para que una sola vez sea la que se oiga, sino para que se vea que hay diferencia de voces. Digamos, tendría que decir mucho más para que esto fuera aceptable, pero, digamos, las feministas tuvimos ese debate en el principio de los 2000, en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera, del rechazo, digamos, de la movilización trans y en particular el rechazo de las mujeres trans. Pero creo que hemos navegado, digamos, en muchos sentidos y muchas en una dirección y otras están en otra posición, como si estuviéramos no, como si no nos hubiéramos hecho nunca esa pregunta. Entonces yo los invito a leer sobre esos debates sobre al interior del feminismo sobre la cuestión trans. Ha sido muy interesantes y creo que les debemos mucho a las mujeres trans, a los hombres trans, a los académicos trans, lo que nos han enseñado sobre eso, ¿cierto? Sobre nuestras propias formas de ejercer poder y de discriminar. Entonces, es un buenísimo punto sobre el que hay que trabajar más. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Isabel. Y bueno, gracias a todos por haber participado. Caro, te dejo para el cierre. Laura, ¿tú querías decir algo? Te doy unos minutos si querías agregar algo que te quedaste como así. Dale, tranquila. No, Carolina, es que es tanto lo que siento que quiero decir que mejor lo dejamos acá. Digamos, okay. Podemos hacer una segunda edición del evento. Es un tema que claramente no se agotan y solo en el último comentario de Isabel me parece que también hay una discusión que nos debemos, que es que el derecho a la identidad de género no es algo que solo beneficia a las personas transgénero, ¿sí? Sino que también nos beneficia a todas las personas, y esa pregunta es la que por lo general dejamos a un lado, pero estamos hablando un montón de, por ejemplo, niñeces no sé cómo se dice en Colombia, pero las niñas varoneras, o las niñas afeminades, ¿no? Que, digamos, sin llegar a llegar al nivel de niñez trans, ¿no? De una forma, claramente se ven perjudicados por un modelo binario de sexualidad. Entonces, hay un montón de campos, o había Dan entre los comentarios, Dan hizo un comentario que me pareció interesantísimo, que es pensar todo el sistema del trabajo doméstico para las personas trans, o sea, de las mujeres que en Argentina eso existe, ¿sí? O sea, las mujeres que realizaron trabajo en sus casas, se les ha reconocido una jubilación. Bueno, ¿por qué no hacer lo mismo con las personas trans que no pudieron acceder a un trabajo, ¿no? regular,
por haber sido ilegalizadas, ¿por qué no les reconocemos ese tipo de beneficios? Ahí me parece que Dan ahí está dando la tecla con una beta argumentativa súper interesante. Son muchísimos, o sea, lo que estamos haciendo es desarmar todo el sistema binario, y eso implica que en absolutamente todos los campos del derecho tenemos que revisar todo, ¿sí? Todo. Por eso es enorme, esta conversación es mucho más grande, y todavía creo que en un punto no podemos llegar a terminar de imaginarnos, porque hace falta mucha imaginación jurídica, de cuál es el alcance, ¿no? de la erosión, ¿no? de la modificación del mundo que habitamos, que genera el no binarismo de género. Así que sí, no, me quedo con las ganas. Listo.